Buenas noches, mi nombre es Wesley Alfredo Hermosa Guevara, estudiante de Sociología. Hoy vamos a tratar temas como el concepto de sociología, su importancia, los principales aspectos, aportes de los autores que hacen parte de la teoría sociológica clásica y sus corrientes, entre ellos Auguste Comte, Emile Durkheim, Carlos Marx, Herbert Spencer, Max Weber, Talcott Parsons, Federico Nietzsche, Theodor Adorno, Max Oppenheimer, Luis Althusser y Antonio Gramsci. Para dar inicio a la charla de hoy debemos tener algo muy claro: ¿qué es la sociología y por qué es importante? Existen muchos conceptos de sociología, pero en este caso voy a tomar el concepto de Carlos Marx, donde manifestó que el objeto de la sociología es la sociedad, las relaciones sociales en cuanto a los intereses opuestos que determina el cambio social. Sin embargo, más allá de una disciplina académica, la historia del desarrollo de la sociología como disciplina del conocimiento en toda regla ha sido la historia de las obras de Auguste Comte, de Carlos Marx, de Emile Durkheim y Max Weber. Estos cuatro fundadores de la sociología, los podemos tratar como los fundadores de la sociología. De ellos pues solo Carlos Marx, Durkheim y Weber son considerados como los teóricos clásicos más importantes y cuyos textos, documentos y escritos han influenciado la conformación de la materia objeto de la sociología. ¿Por qué es importante? La sociología es el estudio de la interacción social, las relaciones sociales y las acciones sociales que se pueden explicar, interpretar con diferentes tipos de acciones llevadas a cabo por los distintos miembros de la sociedad. Por ejemplo, las acciones sociales y económicas, las acciones políticas y de comportamiento. En las interacciones sociales, las relaciones de las acciones, muchas cuestiones, problemas, desarrollo de los conflictos que surgen y pueden ser explicados o interpretados desde la óptica de la sociología, con la ayuda de diferentes campos de la administración, digamos, de la administración del conocimiento, y que tiene que ver con la forma en que el Estado funciona. La sociología también puede ayudar en el campo del desarrollo económico y político mediante el estudio del comportamiento de las personas, el estudio del liderazgo, el comportamiento del consumidor, los problemas de gobernabilidad. Todas las políticas y programas de gobierno tienen un impacto sobre la sociedad, sobre la población en cuanto a su desarrollo. Y es por medio de la sociología que se puede ayudar a establecer responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas, a la hora de la toma de estas decisiones políticas, para establecer si son o no son acertadas. Al estudiar el aspecto histórico del desarrollo de la sociología se pueden distinguir tres etapas básicamente. Una etapa inicial donde los miembros de la nueva ciencia trataron de dar respuesta a los interrogantes planteados por Claude Henry de Roubaud, Conde de Saint-Simon. La segunda etapa comprende el principio del desarrollo de escuelas o corrientes sociológicas, unas que fueron ineficaces y otras que se establecieron y permanecen hasta la fecha, pero todas concurrentes en la emergencia del legado clásico constituido por la obra de dos sociólogos excepcionales que desde entonces dominan el pensamiento sociológico, como son Emile Durkheim y Max Weber. Según nos lo explica y pude leerlo de un texto de Juan González de 1996. Entre las corrientes sociológicas
se encuentran. La positivista. Podemos decir que la sociología se ha definido de muchas maneras. En sus etapas embrionarias, su fundador, Comte, pensó que era una ciencia natural que no difería de la biología, por cuanto hablaba del hombre, de su pensamiento, de su forma de ser, pensar y hacer. La química o la física creía que era posible predecir el comportamiento humano y controlarlo de la misma manera que los científicos naturales controlaban la materia. Más tarde, Émile Durkheim, sociólogo francés, que fue pionero en el análisis estadístico y en el estudio del suicidio, estableció más en profundidad que estos fenómenos sociales no eran tan fáciles de controlar, y precisamente coloca de ejemplo en ello el suicidio y el matrimonio, que son ejemplos sociales de difícil control, a pesar de que hay reglas establecidas en el matrimonio, y que la vida es importante, o se supone que es importante para todos los seres humanos. La corriente interpretativa surgió un tiempo después en Alemania, cuando Max Weber afirmó que el verdadero objetivo de la sociología es la comprensión interpretativa de los procedimientos de las personas para comprender a los demás durante la interacción humana. De esta manera, Max Weber proporcionó el ímpetu para el desarrollo del enfoque hermenéutico en sociología y propuso que la disciplina era más bien una ciencia social destinada a comprender cómo se entendía el comportamiento mediante la observación directa e indirecta de los fenómenos sociales. En la corriente postmoderna, durante la década de 1950, un grupo de filósofos franceses denominados postmodernos embarcaron una crítica severa de la meta de la cognición o de la generalización sobre la sociología. Esto se constituyó en el principio de los dogmas de las ciencias naturales y sociales, y la principal similitud entre ellos es que entre las ciencias es que se tiende a generalizar. En la sociología es un poco más complicado generalizar, por cuanto cada individuo es único e irrepetible, podemos decirlo de alguna manera. Pues como consecuencia de estos debates sobre la naturaleza de la sociología, se hace muy difícil definir qué es la sociología con cierto grado de certeza. Sabemos más sobre lo que no es que lo que en realidad es. A pesar de esto, existe una especie de consenso informal entre los adherentes que sostienen que la sociología es una ciencia social de la misma manera que la sociología, la antropología, la economía y la ciencia política. Tienen algo de razón, pero es un tema que sigue en debate. Para poder tener un mayor conocimiento sobre los aportes que nos realizaron los grandes sociólogos, al pasar del tiempo vamos a realizar un breve análisis sobre sus teorías y opiniones que estos. Comenzaremos con Émile Durkheim. Durkheim tomó parte en algunos acontecimientos políticos y se definió como partidario de un socialismo encaminado a lograr la generalización de la sociedad a partir de los propios principios morales descubiertos por una sociedad científica, por decirlo de alguna manera. Durkheim sentía una gran preocupación por temas como la solidaridad grupal, por el orden social por encima de la crisis, por encima de las creencias, y en cuanto a ideologías se encuentra sólidamente unida a las ideologías y movimientos políticos del socialismo y el comunismo. Entre su pensamiento está el hecho de que la hegemonía del
proletariado es el periodo que sigue al derrocamiento de la dictadura de la burguesía. Entre comillas, pues, entre paréntesis, el capitalismo, que antecede a la construcción del socialismo y concluye en la transformación comunista de la sociedad, apegándose mucho a los pensamientos y a los principios de Carlos Marx, que dicho sea de paso, pues a lo largo del siglo XX e incluso en lo que va del siglo XXI se ha ensayado en muchas partes, pero los resultados pues siempre han sido nefastos para los estados o las sociedades que han intentado implantar el socialismo y nunca obviamente han llegado al comunismo, a menos que sea por la fuerza. Hablemos ahora de Carlos Marx y la sociología dialéctica, llamémosla de esa manera. Carlos Marx es una de las grandes figuras intelectuales y que ha tenido mayor influencia en el plano político y cultural incluso. Fue realmente un agitador. Él habla del proletariado, de los trabajadores, pero realmente a lo largo de su vida no fue mucho el tiempo que pasó trabajando, fue más bien un estudioso y un escritor, digamos, dedicado a liderar inicialmente la Liga Comunista y participó en la Asociación Internacional de los Trabajadores, que aún hoy existen. Carlos Marx puede ser considerado como el inspirador de una de las principales corrientes, que es el socialismo, la que pone un mayor énfasis en la necesidad del conflicto y antagonismo para explicar la dinámica social, en contraste con los enfoques de otros padres de la sociología que pusieron el acento en los factores del orden y la armonía social. Mientras que por el contrario Carlos Marx lo hace en el desorden, en la confrontación, en la lucha de clases. Pasemos a Max Weber. Max Weber es uno de los padres fundadores de la sociología, cuya obra ha tenido una mayor influencia en lo que es hoy la sociología. Se ocupó de muchos temas, especialmente en el campo de la sociología política, de la sociología del conocimiento y de los análisis sobre la estratificación social. La suspicacia de Weber frente a los sistemas está relacionada con criterios metodológicos de fondo que le llevaron a rechazar la idea de cualquier explicación completamente cerrada y acabada y de punto final. Weber definió la sociología como una gran ciencia que pretende entender interpretando la acción social para que de esa manera explicarla causalmente en el desarrollo de sus efectos. Su ideología es el individualismo metodológico. La sociología comprensiva, además, Weber propone un individualismo metodológico, a diferencia de Carlos Marx, que propone un desarrollo a partir de las masas. Por su lado, se comprende un poco con Durkheim, que postuló la especificidad, es decir, ir más al ser humano, más al individuo, y partiendo de ahí el estudio de la sociología, no en conjunto de la sociedad, sino del individuo dentro de la sociedad. Weber sobre la democracia no obedece a intenciones comunes de algunos o de otros teóricos clásicos, hablando sobre la manera de lograr la expresión de la voluntad general o la voluntad de las mayorías, o lo que podemos llamar la voluntad del pueblo, sino una preocupación específica por lo que considera un dominio burocrático incontrolado que puede convertirse en el estuche férreo de las futuras sociedades. Es decir, es un crítico de la organización
del Estado y pretende dar más poder o más preeminencia al pueblo, a la sociedad como tal. De otro lado, Auguste Comte es considerado como el padre de la sociología, no solo por acuñar la expresión, sino por haber realizado también la primera propuesta sistemática de esta nueva ciencia. Comte está en contrapunto con Saint-Simon, dando un sesgo más conservador y más enfatizado del orden social a la sociología. Después de su etapa con Saint-Simon, inició una etapa en el denominada de higiene cerebral para liberarse de la influencia de ideas ajenas, siendo muy dedicado a desarrollar sus propias ideas. La idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía y de forma que cada eslabón dependía del anterior, es decir, que una ciencia iba concatenada con la otra. En ese sentido indica que en la base estaban las matemáticas y en el vértice estaba la sociología o la física social, como él de pronto la llamó en algún momento. La sociología era vista como una ciencia que venía a remediar los problemas del hombre y la sociedad, contribuyendo a reordenar científicamente la sociedad después de un periodo de transformaciones. La exaltación del papel de la sociología lo llevó a Comte a considerarla prácticamente como una nueva religión laica de la humanidad. Es así que uno de los puntales básicos del planteamiento comtiniano fue la ley de los 3 estadios, una interpretación ascendente de la revolución de la humanidad en función del progreso interconectado del conocimiento, de la realidad social y del desarrollo del individuo. Federico Nietzsche esgrime que para él la voluntad es la verdadera esencia de la realidad, asumiendo pues que la realidad no es algo estático, que permanentemente está cambiando. En consecuencia de algo estático e inmutable, siendo el fruto de la voluntad del ser multiforme y cambiante, como lo es el hombre y su pensamiento, su forma de actuar y de ser, que es de difícil análisis distante, es decir, que se requiere del contacto con el objeto de estudio, que en este caso es el ser humano, el individuo, para conocer sobre su voluntad, sobre lo que quiere y sobre su disposición a permanecer como un ser activo de la sociedad. Para Nietzsche el valor máximo es la vida. Esta no tiene ningún juez por encima de sí, y que no hay fuera de la vida ningún punto fijo desde el cual se pueda reflexionar sobre la vida misma. No hay ninguna instancia ante la cual la vida pueda avergonzarse. Es decir, para él lo más importante es la vida. Después de estar vivo, las demás situaciones son de menor importancia. En cuanto a Theodor Adorno, pues podemos decir que la filosofía o su filosofía se enmarca en la corriente básica hegeliana, marxista, en que se mueven todos los teóricos los teóricos críticos. Según Adorno, la sociedad industrializada presenta una estructura que niega al pensamiento su tarea más genuina, la tarea crítica precisamente. En esta situación la filosofía para él se hace cada vez más necesaria como pensamiento crítico para disipar la apariencia de libertad, para mostrar la cosificación reinante y crear una conciencia progresiva que busque pues la socialización del pensamiento socialista y comunista, haciendo como caja de resonancia a las ideas de Carlos Marx.
Adorno se concentró en la escritura de un texto denominado como un programa para la lectura y el comentario Opinión, Demencia y Sociedad. Aparece publicado en la edición española de Filosofía y Superstición, un conjunto de artículos y trabajos que vieron la luz en diferentes circunstancias. De ahí que Adorno contrapone su opinión a la reflexión crítica y propugna una recta comprensión de la verdad para poder hacer frente con éxito a las diversas ideologías que intentan ocupar el sitio que deja libre la disolución de la verdad, lo cual se consigue en un proceso de dialéctica negativa en oposición a la opinión dominante y el pensamiento positivo y satisfecho de sí mismo. Por tanto, Adorno creía que la ideología se podía comparar con la abstracción homogeneizadora que se produce en el valor de uso cada vez introducido del dinero en el intercambio mercantil. De ahí que es un crítico del capital. Sin embargo, pues no es por ahí por donde dirige sus pensamientos y su filosofía. Hablemos ahora de Max Horkheimer. Dice que los problemas ni los fines para los que se aplica la ciencia son suficientes para establecer resultados con la teoría crítica. Por su parte, le otorga un papel más protagónico a la actividad humana. Atiende a la percepción del individuo, al planteamiento que hace de los problemas y al sentido de sus respuestas. Para este teórico crítico, las condiciones de la realidad en las que se parte la ciencia no son datos que solo se constatan de antemano de acuerdo con las leyes de probabilidad, sino que lo dado en cada caso no depende solo de la naturaleza, sino del poder que tenga el hombre sobre ella. Quedan pendientes algunos por cuestión de tiempo, pero quiero hacer una reflexión sobre estos autores. Comienzo por decir que la sociología es también el conocimiento experto acerca de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad compleja que nos impide a cada cual saber lo que ocurre más allá de nuestro entorno inmediato, cercano. La sociología brinda un conocimiento cierto y confiable por demás acerca de los comportamientos, motivaciones, opiniones de personas que escapan a la mirada de cada uno, es decir, que están en contextos más alejados. De ahí que la sociología es un depósito de información y análisis que se aprovecha profesionalmente por todos aquellos que toman decisiones y deben orientarse en un mundo vasto e incierto. Es decir, que el conocimiento profundo sobre los autores clásicos nos da mayores puntos de vista sobre ciertos aspectos del desarrollo de la vida humana. No obstante, en mi caso, ha generado una curiosidad mayor de seguir indagando y aprendiendo sobre estos pensadores, sus ideas y corrientes y las corrientes que representan o que crearon. Es así que soy muy consciente de la necesidad del aprendizaje permanente y de que lo asimilado en el curso debe ser complementado con nuevos accesos a la información disponible en diferentes medios. Muchas gracias.